En los adultos mayores, grupo de riesgo, estamos hablando de los que tienen diabetes, hipertensión, obesidad, o tienen algún grado de inmunosupresión, ya sea porque son pacientes oncológicos o porque tienen alguna enfermedad que les produce una disminución de su inmunidad, esos grupos de riesgo tienen que tener, además de su primera y segunda dosis, que fue el esquema inicial que se dieron en los años anteriores, tienen que tener 2 dosis de refuerzo, que sería por la tercera y cuarta dosis que decimos. En las personas que no tienen grupos, que no son de grupos de riesgo, sí, tienen que tener su primera y segunda dosis y además una dosis de refuerzo, que también muchos ya lo tienen. Pero justamente el problema que tenemos es en los adultos mayores, que si bien las coberturas iniciales de primera y segunda dosis sobrepasan el 90%, en estos grupos vulnerables no llegan a solamente 20% cuando hablamos de el primer refuerzo, lo que algunos llaman la tercera dosis, y el segundo refuerzo, que sería la cuarta dosis, según nos mencionan, no llegamos a algunos grupos llegan solamente a 1% en el segundo refuerzo. Ahí está la importancia ahorita de cerrar la brecha en esos grupos de alto riesgo, cerrar la brecha de vacunación, porque en ellos justamente es donde se puede incrementar la letalidad por sus factores de riesgo que tienen. Estamos en comunicación con Cristian Díaz Vélez, director general de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, entiendo que hay toda una estrategia en estos momentos para que, en principio, la gente empiece a tomar conciencia y se vaya a vacunar. Este tema de la variante Eris, yo la conocí hace exactamente un mes y medio porque estaba afectando a los Estados Unidos con el incremento de casos de contagios específicamente. Y nos preguntábamos qué es lo que podría pasar más adelante en otros países, porque es que no existía una alerta mucho más general respecto a la presentación de esta nueva cepa. Y leía en Wired, que es una revista especializada, de que, bueno, si bien es cierto es una nueva variante, no era tan complicada si es que la gente tenía las vacunas necesarias. Entonces ahí sí quisiera incidir un poco más en ese aspecto, porque indicaban que el Eris tenía los mismos síntomas ya de cepas anteriores, tal vez con un poquito más de afectación en el paciente, pero no era tan difícil, ¿no es cierto?, de por ejemplo, ser controlada si es que tenías las vacunas, en este caso las bivalentes. Exactamente, sí. Ya también nosotros teníamos los reportes que nos daba el Centro de Epidemiología con respecto a los casos que se iban presentando en otras partes del mundo, y teníamos claro que los casos se iban a poder presentar en las próximas semanas. También nosotros teníamos esa detección, por eso que ya en estos últimos días se detectaron estos 2 casos, y muy probablemente existan muchos más casos, ¿no?, que pueden estar ya circulando. Por eso la importancia de resaltar en todas las familias que las personas de los grupos de riesgo, adultos mayores, tengan su dosis de refuerzo con bivalente. La COVID-19 todavía no se ha declarado una enfermedad estacional. Esto todavía sigue presente. Creo que la gente tiene el mal concepto de que la COVID ha desaparecido en el mundo, y esto no es así. Lo que pasa con la COVID es que sigue mutando, ¿no es cierto? Está presente, y que tendríamos nosotros que seguir a la expectativa de lo que la ciencia médica dice sobre esta enfermedad. Claro, la COVID tiene dentro de sus variantes, la variante Omicron, tiene varios linajes, justamente este linaje, el eje 5, y tenemos que los linajes comienzan a tener muchos cambios, podrían originar una nueva variante, y esta nueva variante podría así causar más problemas si en caso tuviese que las vacunas no lo cubrieran completamente. Pero actualmente la información con las bivalentes que cubren tanto la cepa original que circuló en la pandemia de inicio del 2020, como también esta variante de lo que es Omicron. Por lo tanto, lo que tenemos actualmente como evidencia científica es que sí podría proteger, obviamente, además de las personas que han recibido su primera dosis. Yo utilizaba estos términos de si es una enfermedad estacional. Esto todavía no es así porque está presente. Sin embargo, la gente, repito yo, tiene que estar siempre a la expectativa de lo que está pasando.
Y nosotros hemos tenido olas consecutivas, creo que hemos llegado hasta la quinta ola. Después de esto ya como que con la presencia de más personas vacunadas se ha podido menguar. Todavía no sabemos Claro, cuál será, perdón, la capacidad de acción de ERI. Sin embargo, ustedes están atentos a eso, a que no se convierta en una sexta ola, por ejemplo. lo que pasa es que la evolución natural que tienen todas las epidemias, que van cruzando con olas, como hemos tenido en el caso del COVID, va a llegar un momento en que va esto a normalizarse, se llama estados epidémicos, los estados endémicos, porque va a haber constantemente casos y que pueden presentarse incrementos, o sea, pequeños picos de elevación, justamente dependiendo de cómo vaya mutando, vaya cambiando estos linajes, estos serotipos, por estas variantes, porque eso justamente hace de que al tener fuga por parte de lo que es inmunológica, lo que va a hacer es incrementar el número de casos. Pero lo que bien mencionaron es que no hay un aumento de letalidad propiamente por esta nueva variante, nuevo linaje, sino realmente es porque hay un incremento de los casos y eso hace que finalmente aparezcan más fallecidos, por ejemplo, pero no es que sea más letal. Por lo tanto, no hay que alarmarnos por ello, pero sí la importancia de que todos nuestros adultos mayores y grupos de riesgo tengan justamente sus vacunas, sus refuerzos de bivalente. Bueno, a ver, te comento, yo tengo 5 vacunas, hasta la bivalente, si mal no me equivoco, porque me las han puesto de manera determinada en diferentes espacios de tiempo. Entonces, me decían que si ya tenía la bivalente, no tendría por qué ponerme una vacuna hasta de aquí a un año, un refuerzo contra la COVID-19. Entonces, pero ese es mi caso. Yo lo que quiero es que exploremos un poquito más quiénes sí deberían tener su vacuna bivalente. Tú dices, claro, los grupos de riesgo, aquellas personas que tienen enfermedades preestablecidas, y lo mismo pasa con los adultos mayores, pero ¿cómo quedan los jóvenes? ¿Cómo quedan los niños? He tenido amigos que estaban buscando vacunas pediátricas contra la COVID-19 y no las encontraban. Entonces quiero que por favor nos detalles cuál es el panorama de la vacuna en el Perú en estos momentos. El esquema es en los adultos mayores, grupo de riesgo, estamos hablando de los que tienen diabetes, hipertensión, obesidad, o tienen algunos grados de inmunosupresión, ya sea porque son pacientes oncológicos o porque tienen alguna enfermedad que les produce una disminución de su inmunidad. Esos grupos de riesgo tienen que tener, además de su primera y segunda dosis, que fue el esquema inicial que se dieron en los años anteriores, tienen que tener 2 dosis de refuerzo, que sería por la tercera y cuarta dosis que decimos. En las personas que no tienen grupos, que no son de grupos de riesgo, sí, tienen que tener su primera y segunda dosis y además una dosis de refuerzo, que también muchos ya lo tienen. Pero justamente el problema que tenemos es en los adultos mayores, que si bien las coberturas iniciales de primera y segunda dosis sobrepasan el 90%, en estos grupos vulnerables no llegan a solamente 20% cuando hablamos de el primer refuerzo, lo que algunos llaman la tercera dosis, y el segundo refuerzo, que sería la cuarta dosis, según nos mencionan, no llegamos algunos grupos llegan solamente a 1% en el segundo refuerzo. Ahí está la importancia de cerrar la brecha en esos grupos de alto riesgo, cerrar la brecha de vacunación, porque en ellos justamente es donde se puede incrementar la letalidad por sus factores de riesgo que tienen. Dime una cosa, porque ayer conversaba con Nicolás Lucar sobre este tema, además que es adulto mayor, y decía, bueno, si te pones una bivalente, esa automáticamente significa por todas las anteriores. ¿Está él en lo correcto o no? No, o sea, tenemos algunos pacientes que están acudiendo recientemente, reciben su primera dosis o segunda dosis. Entonces, ya en el esquema actual, desde la primera y segunda dosis ya se están usando bivalentes, cosa que en esquemas anteriores, en otros momentos, se usaban las monovalentes, pero ahorita estamos usando las bivalentes, pero sí tienen que tener, además de su esquema regular de primera y segunda dosis, tener los refuerzos. Hablamos del primer y segundo refuerzo, en realidad un adulto mayor, un grupo de riesgo debe tener 4 dosis, los 2 del esquema inicial más los 2 refuerzos. Ya, ok, ya me queda claro. Entonces la bivalente tiene digamos, un nivel mucho más alto de protección y es importante en todo caso siempre complementarla con otras
dosis y cumplir con el esquema de vacunación, ¿no? Además, uno es que tiene justamente el registro tanto físico como digital de las vacunas. Eso es importante. Ahora, en el caso de los niños, que creo que me preocupa también, yo he vacunado, por ejemplo, a mi hija con una dosis de la vacuna contra la COVID-19, pero me interesaría, por ejemplo, vacunarla con una segunda dosis. Eso se puede hacer porque entiendo yo que en Estados Unidos, por ejemplo, la vacunación para menores ya se había suprimido. No, la vacuna de los niños, en el esquema que tenemos actualmente, es a partir de los 6 meses, ya se pueden vacunar, igual tienen ellos las 2 dosis iniciales y solamente tienen un refuerzo nada más. Ese es el esquema que tenemos en los niños. ¿Y hay vacunas hay vacunas de este tipo, las pediátricas para ellos? Actualmente tenemos, para que toda la población sepa, tenemos distribuidas vacunas en todo el país, tengo los reportes de cuántos tienen en cada una de las regiones, tienen en los almacenes y también tienen en los establecimientos. Tenemos vacuna equivalente pediátrica y también adulto, ambas tienen. Entonces, además también tenemos pruebas COVID, tanto los antígenos como también las pruebas moleculares para el diagnóstico de los pacientes. Porque es importante que el paciente cuando hace sintomatología no solamente use su mascarilla para protegerse, para proteger en realidad de contagiar a alguien más, pero también tenga el diagnóstico. Y eso es importante que le hagan en un establecimiento de salud, el cual las pruebas hay disponibles en todo el país también, les he hecho distribución ya desde hace varias semanas, todos están distribuidos a nivel nacional. Apunté ayer que teníamos algo así como que, si no me equivoco, 10 o 15 millones de vacunas, o yo estoy exagerando con la cifra. Tenemos bivalentes en total, distribuidas a nivel nacional en las regiones, cerca de 1.200.000. Además, en Senades, para hacer nuevamente distribución según el consumo que se vaya dando en cada región, existen 3.5 millones más tenemos 2.5 millones más que están por ingresar, entonces tenemos en total cerca de 7.5 millones de vacunas, en total de bivalentes nada más, para cubrir a la población de riesgo. Sí, aquí lo he apuntado, no son ni 10 ni 15, son casi 6 millones de vacunas bivalentes, según lo había anunciado el ministro de Salud ayer en la conferencia de prensa. Bueno, en todo caso tenemos todavía una cobertura importante, ¿no es cierto? Estas son vacunas vigentes, es decir, que no están vencidas o por vencer, porque también ahí hubo un problema, la gente no se fue a vacunar y se tuvieron que desechar un número importante de vacunas. Todas las vacunas que están actualmente en los establecimientos de salud tienen vigencia actualmente, no hay ningún inconveniente con ellas. Todas las vacunas tienen eficacia y son seguras. Bueno, esto de la COVID es importante porque está en constante evolución y creo que en todo caso hay que estar siempre de la mano con el Ministerio de Salud para informarle a la gente lo que tiene que hacer. Lo primero es que se tienen que vacunar. ¿Van a regresar los vacunatorios como se hizo durante las primeras etapas de la enfermedad o esto no va a ser necesario? ¿Esto va a ser, en todo caso, con otra estrategia, casa por casa, barrio por barrio? Mire, dentro de las estrategias que se plantean en el plan, hay un plan que es el plan de cierre de brechas de vacunación de COVID. Tenemos, además de los establecimientos de salud a nivel nacional, que todos tienen vacunas y tienen un horario de atención desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, también tenemos puntos de vacunación externos. Tenemos más de 50 puntos de vacunación, por ejemplo, en Lima, y muchas regiones también tienen puntos de vacunación externos a los establecimientos. Pero además, dentro de este plan, está tener brigadas de vacunación, así como hemos tenido hace poco en vacunación de polio y sarampión, para vacunadores que van a acudir por las casas, sobre todo buscando a esos adultos mayores que tienen problemas para movilizarse o que están en sus casas y no salen, entonces para poder identificar justamente a ellos. Es parte de la estrategia, de tener puntos fijos a nivel de los establecimientos, puntos externos que no sean fijos, pero también puntos móviles que se van moviendo juntamente con las brigadas, ¿no? Identificando justamente las zonas de alto riesgo. Bien, Cristian, permíteme por favor que tenemos una llamada de Arequipa que acaba de ingresar y que está muy preocupada por decir que no tiene vacunas. Hola, su nombre, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola.
A ver si podemos establecer comunicación. Había una preocupación en Arequipa sobre el tema de la falta de vacunas bivalentes contra la COVID-19. Gisela, ¿estamos con eso o no? Vamos a ver si recuperamos la comunicación en unos minutos, pero no sé qué podríamos decirle de avanzar a los amigos de Arequipa. Mire, acabo, estoy viendo el cuadro de distribución y el dato reportado el día de ayer son aproximadamente 90.000 vacunas que tienen distribuidas a la región de Arequipa. Probablemente pasa de que a veces al distribuirse en los establecimientos, por haber aumentado la demanda, acuden y ya se agotó, y mientras se la vuelvan a abastecer puede pasar unas horas o pasar un día, pero de que tiene en la región tienen vacunas. Bien. Eso hay que decírselo a los amigos de Arequipa. Hay vacunas, hay que buscarlas. En su defecto, las autoridades tendrían que organizarse mejor para poder ponerlas a disposición de la gente, ¿no? Y yo sí he visto vacunadores en los mercados. Bueno, al menos en el mercado de mi barrio siempre he visto ahí a los vacunadores en las puertas de los mercados colocados y llamando a la gente para que se pueda vacunar. Que eso continúe, por favor. A ver, Cristian, aquí hay un tema que creo que también es importante conversarlo contigo, que eres representante del Ministerio de Salud y tienes este tema también seguro a disposición para poder darnos algunos aspectos. Me preocupa el dengue. Estoy revisando revistas especializadas esta semana para poder establecer líneas de acción editorial aquí en Exitosa. Y hay una alerta de la OMS respecto al incremento sustancial de casos de dengue. Dice, la Organización Mundial de la Salud advirtió que los casos de dengue podrían llegar a máximos históricos a consecuencia del calentamiento global, factor que favorece la propagación de los mosquitos transmisores. Dice, los contagios están aumentando en todo el mundo, de acuerdo con el Organismo Mundial de Salud. Desde el 2000 la incidencia de la enfermedad se ha multiplicado por 8. En 2022, 4.2 millones de casos se reportaron en todo el globo. En el continente americano, lo que nos toca a nosotros, la organización tiene registro de cerca de 3 millones de infecciones. La propagación es grave en países como Bolivia, Paraguay y Perú. Diversos grupos de investigación en Latinoamérica trabajan en desarrollar técnicas para esterilizar mosquitos machos de la especie y reducir su población. Bueno, eso es lo que está haciendo la ciencia médica en el aspecto de esterilizar mosquitos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como país? Porque se acaba de lanzar una alerta mundial para Colombia, hace tan solo unos días, sobre el incremento de miles de casos de dengue. Nosotros hemos tenido el fenómeno del Yaku hace tan solo unos meses y se está acabando el invierno y está empezando la primavera, y según entiendo yo, el SENA me ha dicho que la primavera también va a tener picos históricos de incrementos de temperatura. Cristian, por favor, permíteme ir a la pausa, son 9 de la mañana con 28 minutos y esta pregunta te la dejo para que nos la comentes, por favor, que creo que el público también la tiene que saber. Estamos en Exitosa, en Lima 95.5 de la FM, soy Jesús Verde, estamos en Hablemos Claro, estamos con el tema de la COVID-19, el tema de la vacunación y el dengue que está está presente y está por aumentar, según se entiende tras esta alerta de la OMS. Volvemos. Estamos conversando sobre la COVID-19 con el señor Cristian Díaz Vélez, director general de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud. Ya lo saben ustedes, hay vacunas bivalentes a su disposición en todas las regiones del país. Es cuestión de buscarlas y aplicárselas. Hagan caso en las recomendaciones del Ministerio de Salud porque hay una nueva variante, el ERIS, que es ciertamente contagioso igual, tiene los mismos síntomas, pero a lo que no se quiere llegar es al nivel de la muerte. Entonces, para eso están las vacunas. Vamos ahora a, Cristian, tratar de darle una respuesta a la población sobre el tema del dengue, que también es otra enfermedad que está latente y que podría incrementarse los contagios ya con la llegada de la primavera, el verano. Mira, ahorita está lloviendo, me dicen intensamente en las calles, también ese es un factor interesante. Con respecto al tema de dengue, lo que podemos decir es que nosotros ya tenemos un plan, ya lo estamos ejecutando, que tiene 5 pilares. Primero, la vigilancia epidemiológica, no solamente contar los casos que se detecten, sino también plantear escenarios de riesgo y además hacer vigilancia que pueda predecir en dónde se puede ir empezando, porque el brote de una epidemia no se presenta todo al mismo tiempo, se presenta por lugares. Entonces, estamos haciendo vigilancia predictiva. Segundo, y lo que es el tema del diagnóstico, lo que tengan las regiones tengan pruebas diagnósticas suficientes para poder hacer la identificación inicial de los casos que se pueden estar presentando en cada una de las regiones. Además de ello, hay que agregar el tema del seguimiento de los pacientes, porque
así como sucedía con el COVID, en el dengue, el paciente tiene un periodo que es crítico, donde tenemos que tener equipos que lo puedan seguir. Y no solamente con tener personas que lo sigan presencialmente, sino también usando la telemedicina que hemos incorporado como parte del seguimiento de estos casos. Y a esto hay que agregar también el tema del tratamiento del dengue. En este seguimiento, es bastante importante que las personas no se automediquen, porque mucho de lo que se terminan complicando justamente y llegan al dengue grave son las personas que se automedican, usan corticoides u otras cosas que no deberían usar. Y bueno, los que ya llegan y necesitan con un dengue más severo, que pueden llegar a ser un dengue con signo de alarma, dengue severo, que llegan a los establecimientos de salud, tengamos preparadas las llamadas UIClínicas, que son las unidades de vigilancia intensiva clínica de los pacientes, y las unidades de cuidados intensivos para los casos extremos que lleguen a ser dengue grave, ¿no? En este tema también, y en forma transversal, el control del vector, para lo cual estamos exigiendo a nivel de los gobiernos locales el control de los vectores, o sea, la fumigación, el control de las larvas en los lugares donde se puede como criaderos. Pues, todos esos puntos estamos atacando en las diferentes regiones. En las últimas, por ejemplo, hemos estado justamente haciendo seguimiento de cerca en Tumbes, en La Libertad, en Ica, en Chimbote, en lugares en donde todavía tenemos puntos de casos de transmisión del dengue que no han disminuido totalmente. Entonces ahí justamente son puntos importantes que hemos detectado en donde todavía podrían ser los primeros incrementos y estamos actuando ahorita. Sí, a mí me preocupa que estemos en todo caso preparados, en el sentido de que durante el inicio de este año tuvimos problemas, ¿no es cierto?, de atención a la población. Entonces eso no quisiéramos que se vuelva a repetir porque, claro, con un fenómeno de niño anunciado prácticamente en desarrollo y con lo que venga más adelante, que es el calentamiento global, que es producto de esto también, tendríamos que tener un sistema de salud que sí responda o dé la talla ante estas epidemias que se vayan a presentar, ¿no? Y no solamente estamos preparando por el tema de dengue, que es una de las enfermedades que se puede desencadenar por la lluvia. También tenemos las infecciones respiratorias, también se incrementan, las enfermedades diarreicas, leptospirosis y otras enfermedades más que se pueden desencadenar después de que tenemos inundaciones. Por ejemplo, estamos también preparándonos abordando ese tema de enfermedades, no solamente el dengue. Fíjate, sí, en realidad es un todo, porque yo estoy leyendo los informes de la OMS y de otras instituciones sobre esta situación del dengue, ¿no? Pero también se habla del incremento de casos de Zika, chikungunya y la llamada fiebre amarilla. Para la fiebre amarilla, por ejemplo, hay vacunas. No sé hace cuánto tiempo que no se vacuna aquí en el país contra fiebre amarilla o si esto es constante. Yo me he vacunado contra la fiebre amarilla aquí en el Perú para ir, por ejemplo, a zonas tropicales, en un momento a Brasil y otras más. Pero ¿qué tanto estamos en estos aspectos cubiertos en Zika, chikungunya y fiebre amarilla? Por ejemplo, ahorita actualmente estamos en campaña de vacunación, por ejemplo, en lo que es la selva central, en donde muchas veces la fiebre amarilla que viene de zonas rurales puede llegar a zonas urbanas. Ya venimos llevando a cabo desde hace varios meses campañas de vacunación de fiebre amarilla. Lo bueno es que la fiebre amarilla es una vacuna que colocarse una sola es para toda la vida. Entonces ya venimos haciendo eso, venimos desplegando cerca en stock, tenemos 300.000 vacunas que se vienen dando justamente en todas estas regiones que tienen entre lo que es selva central, ¿no? Bien, creo que es importante preguntarlo en ese estadio, ¿no? Y estar en constante comunicación con el Ministerio de Salud para que el público sepa exactamente qué hacer. Cristian, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y a vacunarse, que es lo que nos toca, ¿no? ¿Habrá algún tipo de campaña nacional, días específicos para poder hacer una campaña masiva o no lo han pensado todavía? Justamente se está llevando a cabo este día martes, realmente en el distrito de San Juan de Miraflores, un relanzamiento de la campaña de vacunación para poder motivar, porque hay que también por la parte comunicacional a dar mayor información a la población para que sepan de la importancia y el grupo de riesgo que tienen que acudir, ¿no? Pero sí están planificando tener en diferentes regiones relanzamientos de campañas de vacunación, ¿no? Finalmente quiero terminar, creo que es importante siempre recordar a la población no usar mascarillas si tiene sintomatología respiratoria, la persona pensando en que puedo contagiar a alguien más. El lavado de manos es crucial para evitar justamente contagiar a otras personas y recalcarle eso, a la importancia a la población. Las vacunas es importante, pero también lavarse las manos, usar mascarilla cuando estamos con sintomatología
para poder evitar justamente contagiar a otras personas, no solamente por el COVID, sino también por otras situaciones respiratorias que también se pueden presentar. Bien, Cristian, gracias, un fuerte abrazo. Estamos con ustedes. Muchas gracias. Bueno, estamos con los amigos del Ministerio de Salud en estos momentos porque son finalmente ellos los que nos van a permitir salir de diferentes situaciones. La COVID-19 no ha desaparecido del mundo, está presente aquí en el Perú también. Ha causado cerca de 200.000 muertes en su momento inicial y no quisiéramos que esto sea mucho más dramático, por eso la prevención es importante y el compromiso de los medios de comunicación para con las instituciones de salud. Así que si tiene esa posibilidad, antes teníamos que viajar, por ejemplo, a los Estados Unidos para poder vacunarnos. Muchos lo hicieron porque tenían los recursos, pero quien no tenía que esperar a ver cómo salvar la vida y el pellejo. Entonces, claro, por eso se insiste, ¿no? Tiene la posibilidad, vaya, levántese temprano, ¿no? Y vacúnese. Total, no es nada complejo, no es nada doloroso. El amigo Vacunín debería ser nuevamente puesto a disposición de la gente para que también haya una atracción por parte de las generaciones que parecieran creer que son de titanio, de fierro y que nada les va a afectar. A la larga también los virus son transversales, afectan absolutamente a todos.